Hola, muy buenos días. Buenos días a todos. Nuevamente seguimos con estas sesiones del Accountex Digital Summit de julio. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en esta sesión. Os recordamos, como en sesiones anteriores, que todos estos contenidos se generan gracias a nuestros patrocinadores y nuestros colaboradores. Em, Informaros que la sesión de esta y las demás que hemos hecho hoy son grabadas y por tanto estarán accesibles en nuestros canales de YouTube y en nuestra web. Para los que estáis aquí hoy, los que queráis hacer preguntas al ponente, podréis hacerlo a través del botón de las preguntas y de los Q&A que están en la barra de herramientas y durante la sesión podemos ir respondiendo a todas esas preguntas. Si al final de la sesión queda alguna por responder, os podemos hacer llegar la respuesta por correo. Si tenéis alguna otra duda, podéis mandar un correo a info@accountexespana.com y también os intentaremos responder o poneros en contacto con el ponente. Y ahora ya, sin más retraso, voy a dar paso esta mañana a Tomás Sala, que desde Ranking Online va a venir para hablar sobre captar, fidelizar clientes en este nuevo entorno en el que nos encontramos, las asesorías. Buenos días, Tomás, ¿qué tal estás? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Encantada de que estés aquí con nosotros hoy y de que hables de este tema que nos interesa tanto. Así que te dejo aquí y dentro de un ratito ya me uno contigo otra vez para la sesión de preguntas y respuestas. Muy bien, Muchas perfecto. Vamos a por gracias. ello. Muy bien, bueno, lo primero agradecer a Countex que me haya invitado a poder hablar hoy un poquito y sobre todo a vosotros que estáis viniendo en una época en la que las asesorías sé que estáis hasta arriba de trabajo, con impuestos de sociedades, cierre del segundo trimestre, acabáis de salir de la renta, así que hayáis sacado un momentito para ver el apartado de captación y cómo podemos seguir fidelizando a nuestros clientes, creo que habla bien de vosotros, así que vamos ya con la presentación, en la que vamos a hablar, como os comentaba, de cómo captar y fidelizar clientes en este nuevo entorno de las asesorías. Y lo vamos a hacer viendo las estrategias de la forma más práctica posible para que os sirva y lo podáis implementar desde ya. Como os comentaba, vamos a ver cómo podemos captar y fidelizar, pero más en detalle vamos a ver cómo fidelizar al cliente actual, al que ya pertenece a nuestra cartera de clientes. Por otro lado, vamos a ver cómo reactivar oportunidades pasadas que tuvimos de negociaciones que no se cerraron, pero que siguen siendo potenciales clientes a día de hoy, y cómo captar clientes nuevos. Y como os decía, todo con un enfoque práctico, porque mi idea es que os sirva y que lo podáis implementar, ojalá desde hoy mismo. Vamos a entrar un poquito hablando de la situación actual del mercado. ¿Cómo yo visualizo el mercado de las asesorías en este momento? Sabemos que en general el mercado de la asesoría hay gran parte de los directores que son relativamente mayores, que ya están en torno a jubilarse y que por tanto o están pensando en cerrar su despacho o bien venderlo. Ambas situaciones se están produciendo mucho en estos últimos tiempos y que por tanto habrá bastantes oportunidades para aquellas asesorías que estén dispuestas a hacer fuerza en el apartado comercial, luego lo comentamos más en detalle. Veo que hay muchos clientes de asesorías que están poco acompañados, lo cual esto genera a veces esa sensación de que necesito un poco más de seguimiento y que por tanto abrirme a buscar otros asesores es una buena oportunidad. La sensación de control directo por parte de Hacienda con Verifactu pone más en claro que un asesor va a ser más importante que nunca. En principio, todo lo que están escuchando los empresarios con esta adaptación a los nuevos softwares es que hacer trampas o hacer cosas que no se deben a nivel de empresa cada vez va a ser más difícil, por tanto, tener un buen asesor a tu lado también va a tener más importancia. Y todo ello me lleva a tener la sensación de que este año, versus años anteriores, puede existir una mayor probabilidad de movimientos en cartera, es decir, más clientes finales, autónomos y empresas que decidan cambiar de asesoría.
El momento perfecto para prepararnos creo que va a venir en el mes de agosto, porque sé que ahora mismo en el mes de julio estáis todavía acabando con impuestos de sociedades y estáis cerrando el trimestre segundo del año, pero en agosto creo que es muy buen momento para que además de descansar y recomponeros de ese esfuerzo hecho en los últimos meses, también aprovechéis para ir encarando el plan comercial que lanzaremos desde septiembre hasta más o menos febrero o marzo, que ya sabemos que es el mejor momento para captar clientes en el mercado de la asesoría por ese nuevo año fiscal que se produce. Arrancamos ya explicando el bloque uno, para mí uno de los más importantes, que es el de fidelizar al cliente actual. Ya sabéis que en el mercado de la asesoría todo se basa en la mayoría de los casos en cuotas recurrentes. Esas cuotas recurrentes nos permiten pagar a nuestro equipo y que por tanto nuestra estructura de ingresos fijos versus gastos fijos tiene que estar bien equilibrada. Súper importante que los clientes no solo se vayan, sino que nos recomienden a otros y que por tanto esa fidelización que hacemos en el día a día tiene un impacto muy positivo no solo en la relación que tendremos con ellos, sino en la cuenta de resultados, que por supuesto es muy importante. Así que, ¿qué os recomiendo de cara a estos momentos que se están viviendo en el sector de la asesoría? Estar cerca. Estar cerca significa no solamente pedirles que te envíen las facturas, que te envíen los datos para elaborar la renta y todos esos aspectos que vas haciendo más que nada por obligación, porque necesitas hacer este tipo de pasos para luego poder cumplir con lo que tú tienes pactado a nivel de servicios y poder presentar documentos, modelos y cumplir en general con las obligaciones fiscales y laborales que tienen las empresas y autónomos, pero necesitamos estar cerca, sobre todo en este momento de Verifactu, para acompañarles a escoger un software que realmente les sirva, que esté homologado y que por tanto ellos se sientan acompañados y no tengan que salir a Internet a encontrar el software que mejor se adapta a sus necesidades. Es cierto que en el mercado que tú tendrás internamente en tu cartera, habrá clientes de todo tipo. Habrá algunos clientes que son empresa grande y que por tanto normalmente o ya tienen sus softwares propios o bien tienen softwares que en principio ya se estarán adaptando a todo ello y no contarán contigo para este tipo de trabajo. Pero autónomos y empresas que son más bien pymes, y que no tienen un volumen de facturación demasiado elevado, se sienten muy perdidos de cara a escoger. Están a lo mejor con un software que ni siquiera saben que no va a estar homologado y dan por supuesto que lo va a estar. O bien salen a buscar algún software y no acaban de ver cuál es el que mejor se adapta. Entonces, creo que es muy importante que nos podamos acercar a ellos, preguntarles, hacer una pequeña encuesta diagnóstico o bien contactarles uno a uno, preguntándoles si ya tienen claro qué software utilizar, si saben qué pasos dar y si ya han tomado una decisión de cara a la elección del mismo. Esto, además, podría venir acompañado de tutoriales. Para mí, esto es una cosa que puede acercarte mucho a ellos, es que en función de los softwares que detectes que van a estar utilizando más habitualmente tus clientes, prepares tutoriales uno a uno de cómo utilizar, por ejemplo, Holded en esas funciones básicas. No nos volvamos locos tampoco, pero en esas funciones básicas, si por ejemplo creas un mini tutorial de cómo crear un cliente, creas un tutorial de cómo emitir una factura, cómo hacer una factura rectificativa, cómo hacer un suplido dentro de una factura. Todos estos pequeños tutoriales los puedes publicar en tu página web o bien en un área privada de la misma para que tus clientes lo puedan ver. Y de algún modo lo que les estaremos dando a entender es que nosotros no solamente les acompañamos en lo que tiene que ver la gestión burocrática de presentación de modelos e impuestos, sino que también estamos cerca en su acompañamiento tecnológico vinculado a nuestra actividad. Al final, un software de facturación tiene una relación directa con vuestro servicio, pero es indirecta, porque ese software emite una factura que vosotros a posteriori recibís. Por tanto, si vosotros os acercáis a ellos de modo estratégico, y ojo, no nos volvamos locos porque esto de crear tutoriales lo deberíais hacer solamente para aquellas herramientas que van a tener un uso bastante frecuente en vuestros clientes. No recomiendo hacerlo si solamente van a ser un par los que lo utilicen, pero en base a ese cuestionario que podemos hacer inicialmente para ver en qué estado se encuentra cada uno de nuestros clientes, a partir de ahí detectamos que, por ejemplo, el 30% de nuestros clientes van a utilizar Holded. Igual sí que es interesante preparar pequeños tutoriales. Es probable que Holded ya se los facilite, pero entre escoger que tu cliente sienta que eres tú el que le está ayudando a utilizar la plataforma o que sea Holded directamente de cara a la fidelización del mismo, creo que es mucho mejor la primera opción. Y, por supuesto, una de las recomendaciones que además escuché de Leiren, una compañera del País Vasco que vivió con TicketBuy toda la transición y que ahora nos va a tocar a nosotros como asesorías vivirla, en que muchas empresas y autónomos llegaron muy poco preparados al inicio
de la nueva ley y que por tanto, en general, los primeros días fueron muy caóticos en el mundo del despacho. Mi recomendación es que te asegures, por lo menos hasta el 15 de noviembre, que todos tus clientes están ya empezando a utilizar la herramienta, que ya tienen un software homologado en uso y que por tanto se están acostumbrando a utilizarla para que así el día 1 de enero no empiece a reventar el teléfono, no tengas que tener a todos tus empleados atendiendo llamadas, que además estarán mucho más orientadas a cómo utilizar un software que a resolver dudas de vuestro día a día a nivel fiscal o laboral. Por tanto, esa anticipación también puede hacer que cada uno de vuestros clientes esté más cómodo en el uso de la plataforma y esto nos dé también una cercanía con ellos en un momento de transición. Tenéis que tener en cuenta que esto de Verifactu va a sonar en las noticias. Van a ser conversaciones de bares entre empresarios y autónomos en los que van a decir, oye, tú ya has escogido tu software, tengo dudas de cuál utilizar. Mi idea es que nunca tu cliente se entere de cualquier cambio o cualquier elección a nivel de software a través de terceros, sino que lo tiene que hacer a través de ti. Porque luego te explicaré cómo captar clientes también con la excusa de Verifacto en este año y por tanto habrá gente que estará impactando a tus clientes para intentar que se vengan con él. Por tanto, muy importante, acerquémonos. Aquí la idea es que tratemos de hacerlo lo más automatizadamente posible, pero esto lo veremos un poco más adelante. El bloque 2. Vamos a ver cómo podemos reactivar contactos del pasado. Aquí lo que me gustaría que tuvieras en cuenta es que la mayoría de asesorías no hacemos un buen seguimiento a oportunidades comerciales de los años anteriores porque en su momento nos dijeron que no y pensamos que ese es un cliente perdido. Déjame decirte que un buen seguimiento comercial año a año puede hacer que una oportunidad que tuviste en el pasado se pueda cerrar hoy. Así que es muy importante que prestemos atención a este bloque porque si alguien te escribió en el momento anterior, tuvisteis ya una reunión, elaborasteis un presupuesto o simplemente disteis pasos iniciales, pero no acabó por trabajar contigo, este año puede ser una muy buena excusa Verifactu para volverlo a contactar. De vuelta, sabemos que de septiembre a febrero es cuando más cambios de cartera se producen por ese nuevo año fiscal, por esa nueva planificación y en la que la migración de datos siempre es mucho más sencilla porque en principio empezaríamos desde el 1 de enero en adelante con nuestros nuevos clientes. Así que, como te comentaba, todos aquellos potenciales clientes que hemos tenido dormidos y que han sido oportunidades reales en el pasado, pongámonos de vuelta en contacto con ellos porque creo que nos puede ser útil de cara a captar nuevos. Hoy te enseñaré cómo hacerlo, así que déjame un momentito que ahora vamos con ello. Bien, ¿cómo vamos a hacer esa estrategia de reactivación de oportunidades de cliente? Te voy a dar el paso a paso que yo te recomiendo y el primer punto va a ser recuperar esos leads. Leads son potenciales clientes en inglés, así que vamos directamente a potenciales clientes para no utilizar términos anglosajones. Recuperar esas oportunidades de cliente que si idealmente las tienes en un CRM va a ser muy sencillo, pero si no, a lo mejor a través de filtros en los correos de Outlook puedes colocar presupuesto y ver todos los que enviaste, si lo tienes anotado en algún Excel, libreta, en fin, cada uno tiene sus métodos. Idealmente un CRM es siempre lo mejor para hacer buenos seguimientos a nivel comercial, pero en función de lo que tengas puedes tirar de ello. Trata de recuperar los leads de los últimos 2 a 3 años y agrúpalos por tipo o por momento. Es decir, sabemos que con Verifactu van a haber van a haber algunas diferencias entre autónomos y empresarios. Los empresarios van a tener que empezar a utilizar a partir del 1 de enero, en cambio los autónomos a partir de junio. Quiere decir que en función de a quién estemos contactando podemos hacer pequeños ajustes en los mensajes. Lo podemos también agrupar por momento. Si hace un año que nos contactaron, en principio la relación todavía puede ser un poco más reciente que si fue hace 3 años la oportunidad, pero en principio cualquiera de ellos va a ser una buena oportunidad para reanimar esa negociación que tuvimos en el pasado. Vamos a escribir 2 o 3 correos bien pensados que los vamos a elaborar ahora en un ratito y de esta manera contactarles con la excusa de Verifactu, como te decía, porque nosotros cada año como estrategas de marketing identificamos cuáles pueden ser los motivos para cambiar de asesoría en este mismo y creo que este año Verifactu en principio tiene mucho sentido. Y a los que veas que más probabilidad tienes de que pasen a ser cliente porque el año pasado sentiste que te quedaste sorprendido que realmente no entrara, porque dijiste, ostras, he tenido varias conversaciones, le envié el presupuesto, me dijo que le encajaba, nunca me respondió o me dijo que este año al final no porque tenía una especie de relación especial con su asesoría actual. Bueno, ya sabes que hay algunas personas con las que negocias de cara a que formen parte de tu cartera que tienes más afinidad que otras. A esas te recomiendo que les llames porque también la probabilidad de conversión va a ser mayor.
Vamos ya con el primer mail. Te comentaba que mi recomendación es que hagamos una estructura de 2 a 3 correos que les podamos contactar para reanimar esa negociación que tuvimos en años anteriores. Y mi recomendación es que les preguntéis, en primer lugar, oye, ¿cómo habéis cerrado el año? Teniendo en cuenta que el impuesto de sociedades se habrá dado hace relativamente poco. Preguntarle, ¿pudisteis cerrar bien el año a nivel fiscal? Presentar todo correcto. Introducimos primero con esta parte y luego le dices, por cierto, te he preparado una guía en la que te comento los errores comunes que estamos viendo en empresas a la hora de implementar Verifactu. De esta manera, tú le estás entregando valor. No le estás contactando diciendo, oye, por favor, que quiero trabajar, que quiero que me contrates. No, la idea es darles valor. Recordarles que en el momento anterior, en este caso, por ejemplo, el año pasado hablamos, pero que sin embargo no sea con una sensación de que le estamos forzando a que nos contrate. De vuelta, mi intención es que siempre que recontactes con un potencial cliente sea para entregarle valor. Y un ejemplo que te propongo es que envíes una guía de los errores comunes que estás viendo en empresas de cara a implementar el nuevo software que deben utilizar para Verifactu. Y luego, en la coletilla del mail, le puedes decir también, oye, y si os ayuda que podamos revisar esta situación porque todavía no estás al día con este tema y sientes que el tiempo va pasando y ya sabes que a partir del 1 de enero lo tienes que tener disponible, contáctame que será un placer ayudarte. Vamos con el mail 2. Vamos a poner un caso real que le permita a la persona visualizar si él se encuentra en esta situación y un poco que se sienta identificado. Por ejemplo, le podemos enviar un correo en el que hacemos un poquito una historia de una situación que estamos viendo con una empresa que tiene actualmente un software que no será homologado, que no lo sabe aún y que cuando quiera cambiar será tarde y con errores. Ya sabes que en principio, cuando nosotros empecemos a utilizar estos softwares homologados, no podremos eliminar facturas. ¿Eso qué implica? Que cada vez que hagamos un error en una factura, tengamos que hacer una factura rectificativa. ¿Qué implica esto? Más trabajo en la gestión diaria de una empresa. Hay muchos autónomos que ni siquiera habrán hecho una factura rectificativa en su vida y por tanto te llamarán para preguntarte cómo se hace y todo este tipo de cosas. Si tú les haces verlas en un correo y decirle, oye, por favor, no caigas en este mismo error, detecta ya si tu software está homologado y si no, llámame que te ayudo a comprobarlo, les ayudará mucho a anticiparse. De cara a que sea más fácil para ellos comprobar si ese software está homologado o no, les puedes adjuntar el enlace que la agencia tributaria nos está brindando a todos para comprobarlo. Y de esta manera le vuelves a enviar un hincapié en el que le puedes ayudar a anticiparse. Y por último, en ese tercer mail, le puedes decir que, bueno, que ha sido un placer volver a contactar. Esto en la situación en la que no estés viendo una respuesta. Obviamente, si ves una respuesta en él, lo más ideal es que ya le llames directamente o mires de agendar una reunión. Pero en este caso te estoy poniendo la situación en la que envías primer y segundo correo y esa persona no responde. Pasaríamos ya al tercero, en el que tratamos de decirle que no estamos buscando insistir. Si en algún momento quiere retomar esta conversación, estaremos encantados de hacerlo, pero que sobre todo le vas a adjuntar una guía de gastos deducibles para autónomos porque sabes que también es una duda muy común entre empresarios que, por ejemplo, se van a comer con un cliente y no tienen claro si ese gasto lo pueden introducir dentro de la empresa o no. Por ejemplo, entre muchos otros, como pueden ser vehículos, suministros de la casa en el caso de que el autónomo teletrabaje desde la misma. Vosotros sabéis mejor que nadie estas cuestiones, pero esa guía de gastos deducibles, una vez más, lo que hace es darle la sensación de que cuando le contactas no es para pedirle que te contrate, sino para darle valor. Y de vuelta, en el final del correo, le puedes decir que si necesita ayuda con la transición de Verifactu o con con la revisión de cualquiera de sus problemas actuales, estarás encantado de ayudarle. De esta manera, le habremos contactado 3 veces a esas oportunidades pasadas que tuvimos en el tiempo y que puede ser útil de cara a resucitarlas este año. Vamos ya con el tercer bloque, en el que vamos a hablar de cómo captar clientes nuevos. Captar clientes nuevos que en principio todavía no conocen nada sobre nuestra asesoría o que si la han visto ha sido bastante de lejos. Y en este caso, lo que quiero que tengas en cuenta es que nos estaremos dirigiendo a audiencias que, como ya te he dicho, no te conocen. Por tanto, aquí las estrategias deben ser un pelín distintas. En principio, de vuelta, soy insistente en que el mejor momento del año para captar clientes de cuota suele ser de septiembre a febrero. Por supuesto, hay muchos momentos del año en que tú arrancas negociaciones con este tipo de personas que están buscando contratar una nueva asesoría, pero normalmente es a partir del 1 de enero en el que se activan las cuotas. Así que si tienes que poner esfuerzo en algún tramo del año al área de marketing, debe ser este de aquí, de salir a mercado para que más gente te conozca y vamos a ver cómo lo podemos hacer de cara a que puedas captar nuevos clientes que todavía no te conocen.
En principio, mi recomendación es que si no tienes una buena estrategia de marketing definida, con un posicionamiento orgánico, con una newsletter, en fin, cosas que nosotros, por ejemplo, como agencia de marketing especializada en asesorías hacemos, mi recomendación es que trates de lanzar una campaña publicitaria. ¿Por qué? Porque las campañas publicitarias te permiten llegar en el corto plazo a nuevos públicos. Por supuesto, esto va a requerir de una inversión de tu parte, pero si la estructura es bien y realmente tu oferta identifica problemas de un empresario y muestra cómo los puede resolver, lo más probable es que te salga rentable. Vamos a ver qué tipo de plataformas podemos escoger de cara a hacer el lanzamiento de dichas campañas. En el caso de que te encuentres en ciudades grandes, y ciudades grandes pueden ser, por ejemplo, las cuatro más pobladas de España, como son Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla, en estas ciudades y sobre todo las dos primeras, la publicidad de pago tiene un coste bastante elevado en Google. ¿Por qué? Porque Google funciona con una oferta y demanda, tiene un sistema de pujas en cuanto a que cuantas más asesorías existen, más caro es recibir visitas en tu página web. Y por tanto, en estas ciudades, salvo que tu oferta sea muy buena y tengas un buen flujo comercial, que sinceramente la mayoría de asesorías no lo tienen, de cara a que cada una de esas oportunidades pueda ser un cliente potencial real, mi recomendación es que no vayas directamente ahí. Digamos que en Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia, pero sobre todo las dos primeras, juegan asesorías que tienen muy claros cuáles son sus procesos de marketing, que probablemente tiene una agencia detrás que les ejecuta todos esos servicios y que por tanto estarán a un nivel que si nosotros las estamos lanzando como usuarios directamente, en el caso de que tú las quieras lanzar tú mismo, va a ser un poco más difícil de competir. Así que en este caso te recomendaré que vayas a Meta o a TikTok. Teniendo en cuenta que Meta te permitirá mostrar la publicidad en las plataformas de Instagram y de Facebook. Y en TikTok, en esta plataforma en la que cada vez vemos más que la gente se pasa horas y horas y que aunque te parezca que solamente la utiliza la gente joven, créeme que por datos estadísticos cada vez es menos así y hay públicos de todo tipo ahí dentro. Entonces, en las ciudades pequeñas, como hay menos competidores, sí que podemos ir directamente a hacer publicidad en Google. Ahora te contaré un poquito sobre estas dos plataformas, qué tipo de estrategias te recomiendo y por supuesto la sesión es un poco corta, así que no me dará tiempo de explicarte todo en extremo detalle, aunque en nuestro canal de YouTube, por ejemplo, tenemos un vídeo en el que sí que te explicamos al detalle cómo crear campañas de Google Ads en específico, sino que mi idea es que por lo menos te vayas con los rasgos claros de cómo se hacen cada una de esas estrategias y qué presupuestos mínimos te recomiendo invertir en ellas. En Meta y en TikTok, mi recomendación es que realices anuncios que en este caso deberían ser en vídeo y en imagen. Nosotros tenemos comprobado que en el sector de la asesoría funciona mucho mejor el vídeo que la imagen y en el vídeo sobre todo trata de definir muy rápido tu propuesta de valor. Tienes que tener en cuenta que la gente cuando está dentro de estas plataformas está navegando y normalmente está viendo contenido o bien de entretenimiento o bien de sus amigos. Por tanto, lo que menos se espera en ese momento es que le aparezca un anuncio de una asesoría que busca captar nuevos clientes. Tenemos que ser originales, tenemos que tratar de romper un poco el patrón que ellos están viendo a lo largo de la navegación y mi idea es que puedas decirles muy rápido, si tienes un negocio y quieres adaptarte, por ejemplo, a Verifactu de forma rápida y segura con una asesoría que está preparada para ello, rellena el formulario y nos pondremos en contacto. Deben ser anuncios cortos y ahora he hecho una breve improvisación, pero como te habrás dado cuenta, al inicio del anuncio estoy identificando rápidamente a mi cliente. Si tienes una empresa o si eres autónomo, esto en función de qué tipo de cliente tú estés buscando captar. Y estás viendo que todavía no te has adaptado a Verifactu o no tienes un software homologado y te interesa resolverlo, contáctanos. Si no quieres utilizar Verifactu como excusa, pueden ser otros los caminos. Por ejemplo, si tienes una empresa y no consigues ver tus números con claridad, tu asesor solo se pone en contacto una vez al trimestre contigo y quieres empezar a ver tus números en tiempo real, nosotros te podemos ayudar, por ejemplo, en el caso de que tú utilices plataformas como Holded, Bloop u otros que te permiten ver esa información más al instante, de cara a que esas personas digan, bien, me interesa, voy a rellenar mis datos. ¿Cómo lo podemos hacer? Aquí tenemos dos opciones. O bien a través de Instagram y de Facebook o TikTok enviamos tráfico, por tanto el visitante que ha visto el anuncio se va a nuestra página web. O bien rellena un formulario que se le llama formulario nativo, porque es un formulario que se rellena a través de la misma plataforma de Facebook, Instagram o TikTok y que nos permite visualizar
ahí mismo todos los datos que la persona va a tener que rellenar y que por tanto el rellenado va a ser mucho más sencillo. Te digo ya cuáles son las ventajas y desventajas de cada una. Si mandamos tráfico a la página de aterrizaje, a nuestra página web, que un poquito más adelante veremos de qué se trata, en principio recibiremos menos oportunidades, pero serán más calificadas. ¿Por qué? Porque el usuario que vaya a rellenarlo habrá tenido que abandonar la plataforma, ir a nuestra página web, leer nuestra oferta, el por qué trabajar con nosotros y demás, y a posteriori rellenar el formulario. Pero en cambio, si lo hacemos por formulario nativo, estaremos teniendo más volumen de oportunidades, pero a veces serán menos cualificadas. Mi recomendación es que si tienes tiempo para ejecutar buenos procesos comerciales, lances de inicio formularios nativos, porque normalmente cuando tú arrancas a lanzar campañas publicitarias no tienes grandes capacidades de inversión y por tanto te interesa recibir más volumen de oportunidades y luego ya tendrás tiempo de recibir menos, pero de mayor calidad. Esos formularios nativos, en principio te recomiendo que solicites el nombre, el teléfono y el mail, como es obvio. Si puedes, di ya en la plataforma de Meta, que ya te adelanto que es posible, que te especifiquen el número de teléfono de empresa y el correo de empresa, porque de esta forma ya estarás sabiendo un poquito más de información en el caso de que los vayas a visitar, sobre todo con el correo, que a veces al arroba ya tiene introducido el dominio de esa empresa y podemos informarnos un poquito de quién estará detrás de ese formulario y que además le añadas una serie de preguntas que en marketing le llamamos preguntas calificatorias que te permitirán entender mejor qué tipo de cliente tienes delante. Por ejemplo, le podemos preguntar si son autónomos o empresas, cuál es su volumen de facturación, cuántos empleados tienen y cuál es el motivo por el cual quieren cambiar de asesoría. Una persona que te rellene toda esa información ya te va a dar datos de cara a que cuando tú le llames seas más hábil en ese proceso comercial. Ahora vamos a ver cómo a través de Google Ads podemos hacer campañas. Mi recomendación es que esto lo hagas sí o sí a través de ciudades pequeñas o por lo menos ciudades que no sean esas cuatro anteriores como os he comentado, porque es más caro el coste por clic en esas mismas, pero en este caso la ventaja que tiene Google versus Instagram y Facebook es que podemos responder a intenciones mucho más específicas de cara a la solicitud de información. Yo le puedo decir a Google que muestre mi anuncio de forma específica cuando alguien busque en los buscadores, valga la redundancia, asesoría para empresas en Madrid, por ejemplo, o en Alicante. De esta manera, cuando alguien busque esto, yo puedo aparecer con un anuncio, recibir clics de forma mucho más rápida que si estuviera haciendo estrategias de posicionamiento orgánico, que las podemos comentar en otro momento, y empezar a recibir oportunidades de cliente. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Para mí es súper importante, además del concepto de la página de aterrizaje que ahora te hablaré a continuación, que tengas la capacidad de decirle con mucha exactitud qué tipo de cliente quieres captar en Google. ¿Esto cómo lo haremos? A través de las palabras clave. En las palabras clave quiero que coloques específicamente aquellas palabras que realmente determinan un potencial cliente para ti. Por ejemplo, asesoría para empresas, asesoría para pymes, asesoría para autónomos, en el caso de que los busques. Son palabras muy interesantes. Luego, si tu asesoría también trabaja con particulares, también podemos colocar asesoría en la ciudad en la que estemos buscando, asesoría laboral, fiscal, contable, financiera, administrativa. Existen muchas palabras, pero tienes que tener en cuenta que, por ejemplo, asesoría para empresas, si tu objetivo es captar solamente empresas, va a ser mucho más probable que el formulario rellenado sea una empresa que si colocas asesoría fiscal. ¿Por qué? Porque dentro de las búsquedas que se pueden realizar a través de asesoría fiscal tendremos tanto autónomos como empresas como particulares. No te quiero decir que esas palabras no sean útiles. De hecho, con la mayoría de nuestros clientes también las utilizamos, pero siempre le decimos a Google que tenemos como mucha prioridad aparecer con esas palabras que son empresa, pyme y otras que tienen mucha más probabilidad de conversión. Por supuesto, también te recomiendo que coloques gestoría, porque aunque sé que a la mayoría de asesorías no os gusta que os reconozcan como gestorías, muchos de vuestros clientes potenciales no entienden muy bien la diferencia entre una y otra y por tanto siguen realizando búsquedas con esos términos. ¿Qué debe decir tu anuncio? Te he explicado un poquito cómo podemos segmentar, pero ahora ya vamos a ver qué debería decir este anuncio
Y, por ejemplo, siguiendo un poco el hilo de Verifactu, y en este año te hablo de Verifactu, pero en años anteriores o en próximos te hablaré de nuevas excusas que encontramos para captar cliente. La idea es que tú siempre que vayas a captar un cliente sea con un mensaje oportuno para esa sensación que está teniendo en ese preciso momento. Y por tanto, en este año, que va a haber mucho movimiento con el tema de cambios de software y Verifactu, creemos que puede ser una buena estrategia y por supuesto la lanzaremos con nuestros clientes para captarles y generarles nuevo negocio. Así que, en el caso de que tú también te animes a hacerlo con Verifactu, por ejemplo, podríamos entrar ya con un mensaje preguntándoles si te están ayudando a adaptarte correctamente. Lo estoy haciendo simple. Obviamente tú tendrás que trabajarlo un poquito más al detalle, pero un poco lo que debe transmitir ese anuncio es que tú estás preparado para ayudarles en esa transición, que tú eres una asesoría que se adapta a los cambios y que les permite tener buena visibilidad como negocio de sus números. Muy importante, porque con la comunicación que vamos a hacer a nivel de Verifactu nos pueden acabar por confundir con que somos un software. Para mí es fundamental que dejes claro que eres una asesoría, no un software. Simplemente el software es el vehículo que tú utilizarás para darle el servicio a tu cliente. Pero por favor, que no te encasillen en que eres un software, porque si no, la estrategia se nos va a liar un poco. Y, por supuesto, deja claro que acompañas, pero que acompañas con la visión de que su día a día sea más fácil. Hay mucha gente que está viendo lo de Verifactu como un cambio que va a ser más engorroso, que va a ser más difícil, porque están acostumbrados a hacerlo a través de Word, a través de PDF, a través de las buenas comunicaciones. Seremos capaces de hacerles ver a estos empresarios que tienen que cambiar que puede ser para hacerlo un formato de administración de su negocio en la parte de facturación mucho más sólido y más efectivo. Y en este anuncio también aprovecha para añadir un poco tus valores, como por ejemplo el tema de los reportings, que cada vez vemos que más empresarios tienen preocupación por ver qué están facturando cada día, cuáles son sus gastos, en qué partidas presupuestarias están gastando más, cuáles son sus mejores clientes, un montón de puntos que estas herramientas prácticamente todas ya nos están facilitando y que los empresarios cada vez valoran más que el acceso en tiempo real a través de plataformas, ya sea en la nube, a través del móvil, del ordenador o de la tablet, van a tener, y que también, por ejemplo, les ayudas con optimización fiscal. Por supuesto, todos estos son simulacros porque no conozco el detalle de tu despacho, pero mi idea es que te vayas viendo cómo podemos añadir esos factores, no te diría diferenciales, porque francamente lo están ofreciendo la mayoría de asesorías que hacen anuncios en estos momentos, pero que sí que por lo menos no nos encasillen como la asesoría fiscal laboral contable que presenta modelos e impuestos a Hacienda. Antes te he hablado de la página de aterrizaje. Quiero explicarte con mucha simpleza a qué nos referimos cuando hablamos de esto. En marketing se le conoce como landing, pero básicamente es una página de aterrizaje. Es una página que se hace con un objetivo muy concreto, que normalmente se enfoca a la conversión. Es decir, nosotros en nuestra página web normalmente tenemos una página de inicio, un menú en el que explicamos los diferentes servicios, el apartado de sobre nosotros, el apartado de contacto, por ejemplo, si también tienes un blog y demás. Pero esta página de aterrizaje, que no tiene por qué aparecer directamente en el menú de tu web, sino que puede ser una URL privada a la que solo demos acceso a la gente que está viendo el anuncio, te va a servir para trabajar con un enfoque muy específico en el que vamos a conseguir presentar una oferta clara. Por ejemplo, como te comentaba antes, la asesoría que te acompaña en la transición a Verifactu, en la que podremos también dejar muy claro a qué tipo de empresas o autónomos ayudamos si es que tú estás especializado en un nicho. No sé si ya nos conoces, pero en Ranking Online somos muy fans de las asesorías que tienen una especialización, porque lo vemos con datos estadísticos que consiguen generar muchos más clientes. Si tienes un nicho específico con el que trabajas o un tipo de empresa por tamaño, por volumen de facturación, por número de empleados, en función de cómo tú lo establezcas, también menciónalo. Aprovecha para presentarte, di quién eres, pero sobre todo enfocándolo a cómo tú realmente les puedes ayudar, dando esos beneficios concretos que obtienen al trabajar contigo y que en principio son un elemento diferencial. Por ponerte ejemplos, porque realmente creo que es súper importante que las asesorías empecemos a encontrar elementos diferenciales. Un elemento diferencial puede ser que en el caso de que trabajes mucho con restaurantes, tu asesoría tenga un servicio de urgencias para dar de alta y baja en fines de semana, porque sabemos que hay veces que los empresarios que están en el sector de la restauración, de golpe, tienen una baja de un camarero y tienen que dar de alta a alguien urgente, o bien jugársela a tenerlo ahí en el local durante el fin de semana y
que aunque sea poco probable llegue una inspección y les sancionen, pues por ejemplo, yo si tuviera un restaurante agradecería mucho que mi asesoría me comentara que tiene un servicio de urgencias para altas y bajas. Por supuesto, esto también debe venir respaldado con una operativa que realmente sea viable para ti. Pero por ejemplo, si trabajas con el sector de la restauración o con el sector de los eventos, pueden ser cosas que ellos valoren mucho. O si, por ejemplo, tu asesoría también les da un reporte trimestral de los números que han tenido en ese trimestre versus el trimestre anterior o versus trimestres de años anteriores en ese mismo periodo, déjalo claro. Yo me doy cuenta de que muchas asesorías tenéis un servicio muy bueno, pero que cuando lo comunicáis no lo dejáis del todo claro. Entonces es importante que también lo podamos ir mencionando para que ellos entiendan qué beneficios tienen al trabajar contigo, porque tenéis que pensar que una persona que está buscando una nueva asesoría en general ve los mismos servicios en todas ellas y que por tanto normalmente se acaba quedando o con el más barato o con el que alguien le ha hablado de él. Y por eso el boca a oreja en este sector funciona tan bien. No porque sea la única forma de captar clientes, sino porque si tú no tienes ningún diferencial, por el único motivo que voy a escoger tu asesoría será o bien porque un amigo mío me lo ha recomendado o bien porque eres más barato que las otras opciones. Por supuesto, en esta página de aterrizaje también deberemos tener un formulario y botón de llamada para que la gente nos pueda escribir. Y súper importante, verifica que ese formulario te llega a tu correo electrónico o a tu CRM en función del punto en el que lo quieras recibir. Vamos a ponerte un ejemplo de la estructura básica de la campaña que te estaba comentando de cara a captar clientes nuevos. Vemos que tendremos como objetivo captar empresas que están mal acompañadas y que por tanto están buscando una nueva asesoría. A la audiencia a la que nos dirigiremos serán directivos y autónomos societarios. El mensaje será que les vamos a dar una guía, le vamos a transmitir seguridad y confianza en esa transición a Verifactu y como llamada a la acción vamos a poner que consulte su situación sin compromiso con nosotros. De vuelta, esa página de aterrizaje va a estar solamente pensada para esta campaña y por tanto, cada vez que recibamos un clic en Google o lancemos una publicidad a través de Meta o TikTok hacia nuestra página web, súper importante que vayan aquí y no a la página de inicio, porque si los mandamos a la página de inicio, la gente tenderá a distraerse, tenderá a irse a diferentes páginas y normalmente por culpa de que cada vez somos más dispersos como sociedad, nos vamos distrayendo una y otra vez, nos vamos a otra plataforma, nos olvidamos de que teníamos que solicitar información y pierdes esa oportunidad de cliente. Muy importante, una página de aterrizaje que no tenga puntos de fuga, es decir, que no tenga un menú, ni tenga una página un pie de página que mande enlaces hacia otras páginas. De esta forma conseguiremos que la persona que entre ahí o bien cierre el navegador o bien rellene el formulario. Esto, créeme, que aumenta bastante la tasa de conversión. Espero que todavía vayamos siguiendo un poco la charla que estamos dando. Ya sé que te estoy transmitiendo mucha información, pero es que el tiempo se ha acotado y mi idea es que te sirva realmente esta sesión para ver qué puntos para ti son más útiles y que los empieces a aplicar. Por tanto, si voy un poquito rápido, te pido disculpas y de vuelta, si quieres más información en nuestro canal de YouTube tienes varios vídeos en los que vamos explicando estos temas. ¿Qué podemos hacer cuando una oportunidad responde? Vamos ya con el bloque 4 y este bloque 4 lo he enfocado a cómo podemos hacer bien una estrategia comercial. Yo tengo la sensación de que la mayoría de asesorías no hacen un buen flujo comercial, ya que en la mayoría de los casos se han acostumbrado a trabajar con clientes potenciales que vienen del boca a oreja y ese boca a oreja, digamos que de alguna manera simplifica mucho la venta. Cuando alguien ya ha hablado bien de ti, cerrar ese cliente, no te diré que es fácil, pero en principio, seguramente si diriges una asesoría lo habrás hecho cientos de veces, por tanto lo tendrás bastante claro y será un proceso relativamente sencillo. Pero recuerda que muchas veces estaremos hablando con gente que estará visualizando también otros despachos y estará viendo otras propuestas y por tanto, hacer un buen proceso comercial puede aumentar mucho la tasa de conversión. ¿Qué te recomiendo? Nunca mandes presupuestos por correo. Sé que es difícil porque hay muchas veces que la gente te dice, no, es que no quiero entrar a una llamada contigo. Envíame directamente la información, si veo que me encaja a nivel de precio, me lo pienso. Normalmente ese cliente que es tan directo ya sabes que está buscando precio. Aún así, te recomiendo que intentes llamarle y le justifiques por qué necesitas hablar con él. En la justificación le vas a decir que además de tener que recabar esos datos sencillos, que también se los podrías pedir por correo electrónico, pero no generaríamos ese marco de empatía con el cliente, necesitarás pues, saber su volumen de facturación, número de empleados, si tienen alquileres.
tú de estas cosas sabes mucho mejor que yo, así que no me voy a entretener en qué datos tienes que pedir para hacer el presupuesto, pero sobre todo lo que quiero que tengas en cuenta es que es súper importante que identifiquemos qué les falló en la asesoría anterior. ¿Qué quieren evitar en este momento? Además de, como te comentaba, los datos clave. Tengo la sensación de que en el mercado de la asesoría la venta es demasiado técnica y a mí personalmente no me gusta. Me gustan las reuniones de venta en las que no solo trabajamos esos problemas desde lo técnico, sino también desde lo emocional. Seguramente te habrá venido muchas veces empresarios que están bastante desesperados con su situación. No tienen claridad de cuántos impuestos van a pagar en este impuesto de sociedades, incluso estando hoy a 8 de julio. No saben cuánto dinero van a tener que liquidar cada trimestre y muchas veces no tienen ese dinero en la cuenta y por tanto ya tienen que empezar a fraccionar. Tienen miedo de que les llegue una inspección y que su empresa no esté bien cuadrada a nivel contable y que empiecen a tener multas de Hacienda, que ya sabemos que no perdonan y además las multas no son baratas. Todo este tipo de cosas, que son mucho más emocionales que racionales, porque muchas veces todo el tema del miedo a Hacienda, si tú haces las cosas bien, en el momento que Hacienda pregunte, tú presentas la documentación, respondes y nos quedamos ahí, y normalmente no va más allá, son cosas que tú en la reunión deberías identificar. Debes identificar mucho cuál es el motivo por el cual él está queriendo cambiar de asesoría. Porque en realidad lo más normal es que lo que tiene que ver con presentación de impuestos y elaboración de nóminas se lo estén haciendo. Si no se lo están haciendo ya, esa parte es gravísimo y esa persona probablemente si haces un buen proceso comercial lo cerrarás rápido. Pero normalmente no es tan extremo. Es porque no le atienden rápido el teléfono, porque tiene la sensación de que no está acompañado, de que no tiene visibilidad sobre su negocio. Hay muchos motivos por los cuales alguien quiere cambiar de asesoría, pero es súper importante que tú los identifiques. ¿Por qué? Porque entonces toda la reunión de venta irá enfocada a cómo tú resuelves esos problemas, porque al final lo que alguien hace cuando te contrata es tener esa sensación de que lo que tú le estás cobrando vale menos del valor que le está recibiendo. Y por tanto, si toda tu reunión de venta está enfocada a simplemente mencionarle que le vas a presentar el modelo de IVA, de IRPF, que vas a hacer el 347, que la renta también se la harás aunque se la cobres aparte, y que todo lo que tiene que ver con registro de documentos, de impuestos de sociedades y demás también se los cobras aparte, le estarás diciendo lo mismo que el resto. Y cuando todos dicen lo mismo, lo que vale es el precio. No creo que si estés aquí sea porque quieras destacar tu asesoría por ser la más barata. Y además déjame anticiparte que salvo que seas una multinacional, o que seas una asesoría con mucha espalda a nivel tecnológico, no vas a ser capaz de ser más barato que el resto, porque vamos a entrar en una curva de tecnología en la que cada vez más asesorías van a automatizar la mayoría de sus procesos y tirarán los precios a la baja. Entonces nos interesa que los clientes que estén con nosotros sea porque realmente quieren trabajar con nosotros, porque sienten que les podemos aportar algo que el mercado no lo está haciendo. Y por eso yo siempre comento que tener un diferencial claro es súper importante más en esta nueva época que estamos entrando. Una llamada de venta previa a esa reunión es fundamental. Por tanto, hemos dicho que si alguien rellena un formulario, lo que te recomiendo es que llames lo más rápido posible para preguntarle estos datos y ya empezar a empatizar con él y preguntarle por qué está buscando un cambio de asesoría y luego le diremos que necesitamos reunirnos con él para explicar el presupuesto en detalle. Aquí de vuelta, si él te dice, no, es que yo te quiero, envíame simplemente el correo porque yo lo voy a ver con calma y a partir de ahí decido. Dile, por favor, que así no puedes trabajar porque necesitas que él entienda de verdad en qué se basa tu servicio. Porque te ha pasado muchas veces, por ejemplo, le puedes decir que tú envías el presupuesto, la gente no acaba de entender qué es lo que se va a hacer exactamente y tiene la sensación de que solo vamos a hacer presentación de impuestos. Y, por ejemplo, en el caso que ojalá sea así, en tu asesoría es muy diferente porque tenéis un acompañamiento que le permite ver los números, en fin, todo lo que hemos ido hablando, ¿no? Entonces, cuando lo traemos a la reunión presencial o en videollamada. Idealmente presencial si tienes el tiempo y un despacho bonito o te puedes acercar directamente a sus oficinas, pero si no por videollamada también se cierra muy bien. Mi recomendación es que presentes una presentación visual, que no lo hagas con un PDF suelto, que no sea un presupuesto cutre, porque como tú te presentas es como la gente te reconoce. Ya sabes que vale más una imagen que mil palabras y que una primera impresión marca mucho la relación que tú vas a tener con alguien. Así que por favor, la presentación que sea bonita, que tenga tu logo, a poder ser el suyo, que utilices tus colores corporativos, en fin, no me voy a enrollar con este tema, pero por favor que la presentación esté cuidada. Y por favor también introduce rápidamente el contexto de lo que hablaste en la reunión, haz un diagnóstico claro de lo que detectaste, cómo tú lo solucionarás, hazle la propuesta de tus servicios, cuál es tu forma de trabajar
Y en el último paso ya, por supuesto, mencionar el precio. Aquí no hace falta que tú le expliques al total detalle cuáles son los modelos, documentos y demás que vas a presentar, porque en general quien está contratando una asesoría da por supuesto que estos puntos se llevarán a cabo. Pero, por favor, nunca enseñes el precio hasta el final de la reunión, aunque te lo pida. Y si alguien te dice, por favor, vamos directos al grano, enséñame el precio, le dices, es que yo, para poder explicarte todo esto y mostrarte el precio, necesito que antes entiendas mi propuesta. ¿Qué hacemos antes de la reunión como añadido? Para ponerlo un poquito más divertido y para irnos diferenciando de la mayoría de los procesos comerciales de las asesorías. Envíales un correo en el que le confirmas que ha recibido bien el formulario, presenta tu despacho, si lo haces en vídeo quedarás genial, si no, por ejemplo, les puedes enviar un modelo o un PDF en el que explicas cómo es tu portal de empleado, portal de cliente, para que él conozca un poquito la realidad de tu día a día. ¿Y qué correos podemos enviar después de la reunión para que esa persona se sienta familiarizada y se vaya recordando que nos deben una respuesta sin ir directos a ella? Te recomiendo que, además de hacer el presupuesto detallado, que lo haremos una vez finalicemos la videollamada, también le envíes un segundo correo en el que le menciones cuáles son las reseñas que tú tienes en Google. Ojalá que sean buenas, si no, una cosa que puedes ya hacer desde aquí al salir de la reunión es irte a buscar nuevas reseñas cuando presentes los impuestos de sociedades a los clientes o ahora que has hecho un montón de rentas, también aprovecha y pídele reseñas que te va a ir súper bien de cara a gente que no te conoce absolutamente de nada y también puedes sumar testimonios en el caso de que los tengas en vídeo. Nosotros siempre lo tratamos de trabajar con nuestros clientes y la verdad que es una cosa que funciona de maravilla. Aprovecha este momento, como te decía, de las reseñas, tras haber ejecutado servicios recientes, como puede ser el cierre del segundo trimestre que se va a producir próximamente, o lo de la renta, que ya lo habrás hecho seguro, y de esta manera seguramente recibes bastantes reseñas positivas en tu perfil. Y luego, como te comentaba antes también, puedes enviarles un vídeo del portal de cliente y portal de empleado que tú tienes. De esta forma, la persona se va a ir imaginando cómo es trabajar contigo y lo vamos a ir seduciendo poco a poco. Como ves, en ningún momento te he recomendado que llames a esa persona o que le mandes un correo preguntándole si ha podido ver la propuesta, si ya tiene una decisión clara, sino que esos correos que le vamos enviando hacen recordatorios inconscientes, que ellos no se dan cuenta que tú lo único que quieres es realmente cerrar la venta, sino lo que estás haciendo es, yo te sigo explicando por qué trabajar conmigo es una mejor opción. Pero no lo hago de una forma que a mí me baje la autoridad, porque si yo me muestro insistente en que necesito cerrar un cliente, esa persona va a detectar en mí que seguramente no me van las cosas lo suficientemente bien y créeme que a todos nos encanta trabajar con empresas que van creciendo. Así que haz este tipo de seguimientos y ya verás que la tasa de conversión también se aumenta. ¿Cuántos correos enviamos? Uno antes de la reunión y tres después. En los tres después, como hemos comentado, presupuestos, testimonios y un ejemplo visual de cómo es trabajar contigo te van a ayudar. Por supuesto, esto si lo hacemos en base a herramientas que permiten la automatización va a ser mucho más fácil. Aquí puedes utilizar un CRM, si no, lo puedes ir haciendo manualmente. No me da tiempo de explicarte qué es un CRM, pero básicamente es una herramienta que te permite gestionar las oportunidades de cliente de forma mucho más efectiva. Puedes automatizar recordatorios y establecer secuencias de venta como un sistema de cara a que cada vez que entre una oportunidad siga los mismos pasos exactos y no dependa de ti en el día a día. Si por ahora no tienes un CRM y tampoco estás gestionando volumen excesivo de oportunidades, con un Excel en el que lleves claro cuántas oportunidades tienes, qué presupuestos estás enviando y en qué fase se encuentra cada cliente, va a ser más que suficiente, así que no te estreses y lo importante es ir empezando y dar los primeros pasos. Muy bien, vamos llegando ya al final. Vamos a resumir un poquito todo lo que hemos visto hoy. En primer lugar, hemos visto cómo podemos fidelizar al cliente. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues acercándonos en este momento de cambio, en este momento en el que Verifacto entra en juego a partir del 1 de enero para empresas y en junio para autónomos, para que vean que les estamos acompañando en todo ese proceso. En segundo lugar, hemos visto también cómo reactivar contactos del pasado. Es muy importante que no dejes pasar o no dejes de tener en cuenta aquellas personas con las que hablaste en el pasado, porque si lo haces, créeme que seguramente cierres presupuestos que no esperabas. Por último, también hemos hablado de cómo hacer captación externa si lo anterior no basta. Y hemos repasado también cómo hacer un buen proceso comercial. Créeme que la mayoría de asesorías no hacen un buen proceso comercial y es por ello que solo captan a través del boca a oreja. Si tú tienes diferenciales claros y cuando te entra una oportunidad sabes cómo hacerle mostrar tu valor, lo más probable es que
que la cierres, porque uno de los motivos por los cuales yo, como agencia de marketing digital, decidí especializarme en asesorías es porque es un mercado muy poco trabajado y la mayoría de asesorías no le prestan atención a estos temas. Entonces, créeme que si tú, como asesoría, tienes un diferencial claro y haces buenos sistemas de venta, vas a ir pudiendo escalar y, sobre todo, captar clientes que paguen los honorarios que tú estás dispuestos a recibir. Esto ha sido todo. No sé, Cristina, si quieres que demos paso a preguntitas. Pues sí, muchísimas gracias, Tomás. Mira, tenemos una pregunta de uno de los asistentes que comenta que con respecto a Verifactu, puntualmente, que tú has mencionado que una comunicación que es una comunicación que van a hacer muchas asesorías y que por tanto va a ser un contexto muy competitivo. ¿Cómo una asesoría puede diferenciar o puede diferenciarse versus la competencia más cercana? Imagino que es básicamente de lo que has estado hablando, pero si concretamente, si todos vamos a hacer lo mismo, ¿cómo podemos diferenciarnos? Es una muy buena pregunta. A ver, tenemos que tener en cuenta de que efectivamente va a haber varias asesorías aprovechando esta oportunidad. Como es lógico, cada vez más asesorías se dan cuenta de que el marketing es importante y que no solo el boca a oreja nos permite captar clientes. A nivel de diferenciales, yo siempre digo que si tú tienes un diferencial por sector o por herramienta tecnológica, vas a tener muchas más probabilidades de captar a ese cliente que se encuentra dentro de esa audiencia. Por ejemplo, si tu asesoría está especializada en transporte, cuando alguien del transporte esté buscando una asesoría y te escriba, lo más probable es que cierres tú el cliente. Si tú no tienes un diferencial claro, porque realmente Verifactu sí que es verdad que vamos a ver muchas asesorías que por estar vendiendo el despacho o jubilándose no le van a estar prestando atención a esto y lo van a dejar un poco en manos del cliente, que se vayan buscando la vida, incluso asesorías que van muy liadas en el día a día y que por tanto no están comunicando todo este tipo de cosas porque lo vemos bastante. Solo con que tú lances este mensaje en tu ciudad, porque aquí sí que yo creo que por lo menos si tú no tienes un diferencial súper claro, lo que más te conviene es trabajar con clientes que estén relativamente cerca de ti, aunque sea a través de estrategias digitales. Yo creo que con esto te va a bastar. Trata de encontrar esos diferenciales que tú tienes dentro de tus servicios y por favor que no sea que das una atención personalizada, porque eso a través de una página web o una presentación de ventas muy sencillo de colocar y todos lo dicen. Trata de buscar esos elementos que realmente crees que te diferencian a ti como despacho y menciónalos acompañándolo del mensaje de Verifactu para captar clientes. Muy bien. Y después Jaime Santamaría nos pregunta, ¿qué inversión mínima es recomendable para empezar? Muy bien, a ver, la inversión mínima dependerá mucho de la ciudad en la que te encuentres. Si quieres captar clientes de verdad, en el sector de la asesoría tienes que tener en cuenta de que estáis captando clientes a partir de cuotas. Esas cuotas mensuales normalmente se repiten por lo menos durante 2 años y medio, que es más o menos el periodo mínimo en el que se mantiene una empresa o un autónomo cuando entra dentro de un despacho de media. Por tanto, piensa que si tú estás vendiendo una cuota de 350 euros por 24 meses, por ejemplo, o 36 meses, estás teniendo una vida útil del cliente bastante elevada y el importe es importante. Tienes que tener en cuenta que cuando hay asesorías que ya han empezado a hacer bien ese sistema comercial y están viendo que los números cuadran, aumentan sus capacidades de inversión y van subiendo un poco los costes por clic. Pero sin irme por las ramas, una mínima inversión por plataforma es de 600 euros al mes. Si tú no tienes esos importes, si estás en una ciudad pequeñita y solamente buscas captar clientes de tu radio más cercano, lo puedes intentar. Habrá veces que tengas suerte, pero al final esto se trata de un poco también probabilidad. Lanzas un anuncio, lo verá gente, a lo mejor los 10 primeros que lo ven justamente son los que necesitabas cambiar de asesoría lo antes posible y conectan contigo, pero en principio si no estás dispuesto a invertir un mínimo de 600 euros al mes en cada una de las plataformas en las que quieras participar, sí que no te recomiendo ni siquiera entrar a ello. Pero teniendo en cuenta también, por supuesto, que al final, si es un cliente que se queda 2 años y medio y es un cliente que es rentable para ti, yo por lo menos si me pagara una cuota de 300 euros probablemente estaría dispuesto a invertir unos 1.000, 1.500 euros por captarle. Así que esto va un poco en función de cada asesoría y vuestra capacidad de inversión. Muy bien, Tomás. A ver, nos queda un poquito de tiempo todavía. Pedro Umpierrez nos dice que
bueno, hablas de captar clientes en ciudades pequeñas y en ciudades grandes, ¿no? Esto sería por ubicación. Pero si lo que la asesoría quiere es captar clientes de toda España, ¿cuál Ujú. recomiendas? ¿Google Ads, TikTok o Meta? Bien. A ver, antes de ir directamente a la plataforma, quiero que tengas en cuenta, porque esto nos pasa mucho, que tú como asesoría dices, no, es que ahora como todo es digital, yo puedo captar clientes de toda España. Cierto es. Pero también cuando quieres captar clientes de toda España y no tienes ningún diferencial claro, de vuelta, si la persona ya ni siquiera tiene tu oficina cerca y tú no sabes decirle en dos frases originales y únicas, entre comillas, por qué deberían escogerte a ti y no a otra asesoría, el precio o que le caigas bien en la reunión de venta va a tener una influencia demasiado grande. Por tanto, yo, aunque sé que es muy interesante, nos pasa a todos los que nos abrimos al mundo digital, que decimos, va, puedo captar clientes de toda España, incluso hay gente que dice de todo el mundo. Sí, pero ¿qué tienes tú a ofrecerle a esa gente que está a lo mejor en Segovia cuando tú tienes un despacho en Barcelona? Dicho esto, si tú crees que aún así vas a ser capaz, en el caso de que estés lanzando en cualquier tipo de ciudad, mi recomendación es que lances en ambas plataformas probablemente. Si lo haces solamente en Google, te diría que no lo hagas en las cuatro ciudades más importantes, ya que si no tienes un especial interés en captar clientes de una zona determinada, te va a ser mucho más económico captar clientes en otras ciudades que en estas cuatro más competidas. Pero en principio, si quieres captar clientes de toda España, te recomendaría, en el caso de que te quieras tomar en serio esto de captar clientes y hacer estrategias de marketing, que pruebes un poco ambas plataformas y vayas viendo cuáles son las que te funcionan mejor. Muy bien, pues no sé si tenemos alguna otra pregunta. De momento no veo ninguna, así que nada, darte las gracias, sobre todo, Tomás, muchas gracias por esta sesión tan informativa, tan dinámica y bueno, espero que a los asistentes os inspire en poneros a tope con estas estrategias comerciales para vuestros despachos y gracias, Tomás. Nada, ha sido todo un placer. Espero que, como ha dicho Cristina, os sirva, que solo que hayáis asistido hoy a esta sesión en el momento en el que nos encontramos del año ya da buena señal a que os tomáis en serio el despacho y que queréis seguir creciendo. Así que nada, de mi lado deciros que cuando se hacen estrategias a conciencia y se lanzan mensajes positivos en el mercado, se suelen generar estrategias muy rentables y que os recomiendo que lo podáis hacer, que seguro que os va bien. Pues muchísimas gracias. A vosotros os espero ya mañana para cuatro sesiones más en las que seguiremos hablando sobre el Verifactus, sobre las posibilidades, cómo adaptarnos a nueva regulación de registro horario y esta vez hablaremos también sobre marca personal en los despachos profesionales. Así que nuevamente muchas gracias Tomás y al resto de asistentes hoy y seguimos mañana. Que vaya bien. Hasta luego. Adiós, adiós.